Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización. Uno de mis salmos preferidos es el 136. Un salmo que comienza y termina con una frase, con una afirmación que a mí particularmente me da vida, me sostiene en el presente y me da entusiasmo y esperanza cuando miro hacia el futuro. Esa afirmación es algo que el salmista repite a lo largo de todo el salmo, y es que Dios nunca deja de amarnos. ¿Sabes por qué? Porque su amor es eterno. A muchas personas les resulta fácil imaginar a Dios como creador y como juez, pero les resulta difícil ver a Dios como ese Padre que ama y cuida profundamente de cada uno de sus hijos. Tú y yo somos expresión maravillosa del amor de Dios y de su poder creativo. Y estoy aquí para recordarte que Dios hoy te ama tanto como el día en que te amó cuando te llamó a la existencia. Nunca ha dejado de amarte porque su amor es eterno. Hoy el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 4 del 16 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga como era su costumbre y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él. Él comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. Se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les respondió: seguramente ustedes me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y además me dirán: lo que oímos que hiciste en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu propia tierra. Y siguió diciendo: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Verdaderamente, había muchas viudas en Israel en tiempo del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y medio y hubo mucha hambre en todo el país. Pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas, sino a una de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. También había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero no fue sanado ninguno de ellos, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho. Se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido, para arrojarlo abajo desde allí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. No hay duda que la experiencia de Jesús al regresar a casa, a Nazaret, fue una experiencia agridulce. Creo que todos los que en algún momento dado de la vida hemos salido de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, de nuestros países, hemos añorado, hemos anhelado regresar un día a casa para reencontrarnos con nuestra gente, con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestras costumbres. Y creo que todos hemos planeado en ciertos momentos ese regreso.
Jesús ya había salido de Nazaret, el pueblo donde él se crió. Había pasado quizás 6 meses, 1 año, y ahora él regresaba. Pero ahora regresaba como un maestro. Ahora regresaba con discípulos. Ahora ese Jesús que regresaba enseñaba, predicaba y sanaba a los enfermos. Ciertamente, no era el mismo que había salido. Había transcurrido ya un tiempo. Había recibido el bautismo y ahora, por supuesto, su fama incluso se extendía por toda Galilea. Y Jesús regresa. ¿A dónde? A Nazaret. No olvidemos que Nazaret era un pueblo bastante pequeño, insignificante. Incluso un pueblo de una reputación bastante dudosa. No olvidemos la afirmación de Natanael en Juan 1:46. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Allí se había criado Jesús. Y le conocían como el hijo de José, el carpintero, entre otras cosas. Seguramente que Jesús aprendió de su padre la carpintería. Los carpinteros en ese momento se dedicaban a construir vigas para las casas, trabajos de mueblería, tallar yugos para los bueyes, para el arado. Es decir, este era un trabajo duro. Me imagino muchas veces a Jesús con manos fuertes, con manos quizás llenas de callos, porque era carpintero. Y la carpintería no es un trabajo fácil. Hay trabajos que requieren, ¿no?, una capacidad física más grande que otros. Y la carpintería es uno de esos trabajos fuertes. Jesús era un hombre fuerte y lo sabemos por lo que nos dicen los evangelios. Un hombre que hacía grandes recorridos. Un hombre que muchas veces pasaba el día sin alimentarse y salía de un lugar para el otro y le estaban esperando y allí comenzaba a servirle a la gente. Es decir, tenía una constitución física fuerte. Y claro, él era el Hijo de Dios. Y tenía ciertamente el poder de Dios actuando en él. Pero no olvidemos, también era hombre. Y seguramente que el trabajo de la carpintería lo había moldeado y le había dado también mucha fortaleza física para ese ministerio tan fuerte que él desarrolló. Lo cierto es que Jesús regresa. Pero el Jesús que regresó no era el mismo que salió de allí. Ahora regresó, y regresó en calidad de maestro. Sí. Y va a la sinagoga. Y no solamente se le da la oportunidad de leer las escrituras como se le daba a los hombres. Cualquier hombre mayor lo podía hacer, pero también da la explicación. Y al principio todos están admirados, están sorprendidos. Pero luego empiezan a llenarse de sospechas y empiezan a cuestionar. Y se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Sí, de José, el mismo, el carpintero. Esto es algo que ellos no podían superar. Ellos no podían entender. Jesús está hablando, y está hablando con una teología, si ustedes quieren, muy profunda. Ellos están preguntando, este hombre es un carpintero, ¿cómo así que ahora es un teólogo? ¿Dónde estudió? ¿Dónde se preparó? ¿A qué universidad fue? ¿A qué escuela fue? ¿Quiénes fueron sus maestros? Se llenaron de prejuicios y se cerraron y limitaron, si ustedes quieren, el actuar de Jesús, de Dios en medio de ellos. Y seguramente que esto tuvo que causarle un gran dolor a Jesús, porque me imagino todo lo que él pensaba hacer allí, en medio de su pueblo, en medio de sus parientes, en medio de sus amigos, en medio de toda la gente con la cual él se había criado.
Pero no pudo hacer nada allí, realmente. No pudo hacer mucho. Más que sanar unos cuantos. Les va a decir el Evangelio después, en otro momento, en otra versión. No pudo hacer mucho allí, porque realmente no tuvieron fe en Él. Esto me lleva a mí a pensar en varias cosas. Primero, ¿cuántas veces tú y yo nos perdemos grandes bendiciones en la vida porque todavía no hemos logrado conocer a Jesús? Porque todavía no hemos logrado reconocer quién es Él. Yo pienso en tanta gente todavía en el mundo que no conoce a Cristo Jesús. ¿Y cuántas veces incluso nosotros, que lo hemos conocido y que vamos a la iglesia con frecuencia y que escuchamos la palabra de Dios, sin embargo muchas veces también perdemos el gozo, el entusiasmo y perdemos la oportunidad de ser altamente favorecidos, bendecidos por el Señor? Esto nos puede pasar también a los que incluso hemos conocido al Señor. Saben que cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas, encontramos en el versículo 7 en el capítulo 5 algo muy interesante. Y parece ser que los Gálatas llegó un momento donde habían perdido su gozo, incluso su fe, su entusiasmo, ¿sí? Su fuego espiritual. Y Pablo les va a decir: ustedes iban por buen camino. Ustedes iban por buen camino. ¿Quién les impidió? ¿Quién les impidió obedecer la verdad? Y vamos a encontrar que ciertamente había un grupo de personas que había perturbado a esta comunidad de los Gálatas. ¿Cuántas veces nosotros también nos dejamos perturbar por tantas cosas, por tantas personas, y vamos perdiendo el fuego, el gozo, el entusiasmo por el Señor, por permanecer en sus caminos? Y nos vamos perdiendo también en el proceso tantas bendiciones. Hay que aprender a ver quién es Jesús y a reconocer que Él es mucho más que el hijo de José. Él es el Hijo de Dios. Más que un carpintero, con toda la dignidad que tiene la carpintería, como cualquier arte. El Hijo de Dios, que vino al mundo para salvarnos, que dio su vida para nuestra redención y que está vivo y vive en medio de nosotros, para que cuando tú y yo le clamemos, le pidamos, Él pueda actuar en respuesta a nuestra fe. Hay que descubrir a Jesús. Y date la oportunidad de descubrirlo todos los días. Date la oportunidad de conocerlo. Date la oportunidad de entender realmente quién es Él. Porque en la medida en que sepas y conozcas a Jesús más y mejor, mejor será tu caminar en este gran peregrinar de la fe. Pero también este evangelio me lleva a pensar en tantos prejuicios que a veces nosotros tenemos de cierta gente. Date cuenta que un gran problema de los nazarenos es que nunca superaron esos prejuicios hacia Jesús. Para ellos simplemente era el hijo de José, el hijo del carpintero, el carpintero. Y eso fue todo. Lo vieron simplemente como el carpintero. Nunca superaron esa imagen previa que tenían de Él. Porque esos son los prejuicios. Es una imagen previa, fija, que tenemos de algo o de alguien. Y que condiciona la manera como vamos a determinar a esa persona. Y todos tenemos prejuicios. Todos tenemos prejuicios. Y elaboramos ciertas frases muchas veces, ¿no? Para, yo diría, conceptualizar a las personas. Y lo hacemos de una forma genérica, ¿no? Entonces decimos, los hispanos son así. Los americanos son así. Los blancos son así. Los negros son así.
Los demócratas son así, los republicanos son así, los cristianos son así, los musulmanes son así. ¿Y cuántas veces prejuzgamos? Y tenemos muchos prejuicios que nos limitan y que nos cierran la oportunidad de encontrarnos con otros incluso y de enriquecer nuestra vida a través del aporte de otros. Recientemente tuve una experiencia aquí en mi casa con una persona que vino de AT&T a hacer un trabajo en la iglesia y en la casa donde vivo. Y esta persona es musulmán. Increíble. Un gran hombre, una gran persona, a tal punto que yo, que conozco al jefe de todos ellos, porque es un miembro de la parroquia, le dije, me impresionó mucho la calidad de esta persona. Tuve necesidad de hacer varios ajustes y no tuvo ningún reparo en detenerse, en responderme, en regresar, ayudarme. Es decir, una calidad impresionante. Y es musulmán. ¿Y cuántas veces nosotros nos llenamos de prejuicios hacia la gente? Y nos perdemos la oportunidad de verlos como en realidad son, como hijos de Dios también. Y ver la calidad que se esconde también en las personas. Pero tenemos prejuicios hacia los adolescentes, hacia los ancianos, hacia la gente del norte, del sur. Es decir, estamos llenos de prejuicios. Juzgamos, prejuzgamos y juzgamos mal a la gente. Y eso fue lo que hicieron los nazarenos con Jesús. Y al hacerlo, qué pena, se perdieron tremenda oportunidad. Date cuenta, se perdieron tremenda oportunidad. Pienso en todo lo que Jesús quiso y pudo hacer en medio de esa gente. Pero no pudo. Por sus prejuicios y por su falta de fe. Sí. No es que la fe limite el poder de Dios para actuar, pero recuerda, la fe activa el poder de Dios para actuar, porque el poder de Dios ha sido diseñado para actuar en respuesta a tu fe. Por eso vale la pena que tengamos fe en Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, y que esa fe en el Señor nos lleve también a verlo a Él en otros, a abrirnos, a ver la vida con ojos diferentes. Dios quiere bendecirte, y no solamente a ti, sino a muchos a través de ti, si tan solo lo aceptamos y lo recibimos a Él como lo que Él es, el Hijo Santo de Dios, que vino al mundo para estar con nosotros y para ser Señor de cada una de nuestras vidas. Que Dios te bendiga y que el Señor te acompañe en este caminar hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización.